Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Martínez Ontiveros. Soy técnico en refrigeración industrial y pesquera. Tengo una certificación como máster en lubricación industrial y automotriz. Tengo 25 años de experiencia en el área de refrigeración y aire acondicionado, trabajando con equipos de aire acondicionado tipo industriales, residenciales y domésticos. En el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco llevo trabajando 5 años impartiendo los cursos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración. Adicional, los cursos de transporte público y mecánica automotriz. Muy bien, el día de hoy tenemos el tema de mantenimiento de equipos electrodomésticos. Dentro de la gran variedad de equipos de electrodomésticos que tenemos en el hogar, hoy trabajaremos con un refrigerador. El mantenimiento de un equipo tan común dentro del hogar con una importancia de utilidad primordial. Muy bien. Cuando hablamos de un refrigerador, la conservación de los alimentos, deberemos de entender que el funcionamiento de este equipo básicamente no es producir aire frío. Nuestro equipo absorbe calor. Cuando nosotros absorbemos el calor de los alimentos, nos permite tener una mayor durabilidad de estos productos al ser productos perecederos. De igual manera, tendremos que darle un mantenimiento preventivo a este equipo. Para todas las personas que nos acompañan en este momento, en el hogar podemos realizar estos mantenimientos como básicos. Deberemos de tener los conocimientos en las herramientas básicas a utilizar, en donde manejaremos primeramente el uso de un multímetro. En este caso tenemos un multímetro digital para leer las diferentes lecturas, tanto como de un motor que tenemos en el interior del equipo, de nuestro refrigerador, así como de algunos componentes y verificar su correcto funcionamiento. Haremos uso de un termómetro. Este termómetro lo podemos encontrar en diferentes o diversas presentaciones, así como pueden ser termómetros digitales. Aquí tenemos un termómetro análogo con lecturas desde los 40 grados centígrados bajo cero hasta 70 grados centígrados. Con este margen de operación podemos identificar tanto como la calibración o los ajustes que requerimos en nuestro refrigerador al momento de habilitarlo para su operación. Con las herramientas complementarias, en el caso que se requiera, tendremos unas pinzas conocidas como pinzas pelacables y vamos a comprimir terminales. Tendremos un juego o disponibles terminales de diferentes características, entre ellas terminales conocidas como machos, en este caso son hembras. Tenemos las terminales macho. Tendremos conexiones de ojo, las más utilizadas 316 en diferentes calibres. Haremos uso de algunas herramientas complementarias. Tenemos dos pinzas con distintas características. Tenemos unas pinzas conocidas como pinzas de punta. En la parte inferior identificamos que contienen un elemento que nos permite cortar cable. La parte superior, unas mordazas que nos van a permitir tomar o sujetar elementos más delicados. Contamos con unas pinzas conocidas como pinzas mecánicas. Estas pinzas nos permitirán sujetar a través de sus mordazas algunos elementos que requieren una sujeción con una mayor presión. En la parte inferior tendremos un corte para cables o alambres. Generalmente se utiliza para alambres más rígidos.
Tendremos dentro de las características la herramienta a utilizar también un juego de desarmadores, principalmente desarmadores conocidos como de punta Phillips, con numeración 1 y 2. Desarmadores planos en calibres o grosores de 3/16, en 3 pulgadas, en 4 pulgadas y de 1/4. La importancia de utilizar adecuadamente un desarmador nos permitirá facilitar la extracción o apriete de algún tornillo. Muchas de las veces utilizamos el primer desarmador que encontramos y esto nos complica el trabajo de extracción o de apriete de algún tornillo. ¿Por qué? Porque el calibre, en el caso de los desarmadores Phillips, no es el adecuado. El ancho de nuestro desarmador muchas de las veces no es el adecuado, puede ser más ancho, puede ser más delgado que el que requerimos. De aquí la importancia de contar con un juego para poder hacer los ajustes necesarios de una manera correcta, sin dañar nuestra herramienta y sin dañar nuestros elementos en el refrigerador. Complementamos con un juego de llaves Allen. Este juego de llaves Allen, en algunos casos o en algunos tipos de refrigeradores, será necesario para realizar algunos ajustes, calibraciones o extracción de tornillos especiales. Y por último, un pequeño martillo, en el caso de que se requiera hacer algunos ajustes para presionar nuestras tapas o, en su caso, para extraer algunas piezas que así lo requieran. Lo ideal es que entren y que salgan suavemente, más sin embargo, por el tiempo, por la oxidación y cochambre, corrosión que tengamos dentro del equipo, nos pueden complicar la extracción o sujeción de algunas piezas. Contaremos con un par de franelas. En este caso las tengo yo preparadas. La más amplia la voy a utilizar en seco, la más pequeña la voy a utilizar húmeda. Vamos a tener un poco de agua para la limpieza interna del equipo y comenzamos. Muy bien, como les comentaba, dentro de los componentes que tenemos en nuestro refrigerador, identificamos las dos partes que lo componen. Primeramente, lo que es la parte superior, conocida como lo que es el área de congelación. En esta área es donde almacenamos las carnes o productos perecederos que requieran conservarse a una menor temperatura. En la parte inferior tenemos lo que se le conoce como área de conservación. En el área de conservación manejamos productos que son de consumo diario. En la parte inferior tenemos el área para el almacenaje de las verduras. La importancia de tener todos los elementos de nuestro refrigerador, por simples que parezcan, tendremos que identificar un adecuado posicionamiento. Principalmente en lo que es el área de las verduras. Esta tapa que tenemos tiene unos pequeños ajustes para el flujo de aire y de circulación dentro de nuestras áreas, de nuestras verduras. Principalmente identificamos, cuando conservamos verduras en la parte inferior, tendremos que disminuir el flujo de aire. ¿Por qué razón? Porque si nosotros permitimos un flujo de aire en grandes proporciones, esto nos va a generar la deshidratación de nuestros productos y de igual manera la disminución de su vida útil. Por lo tanto, esta tapa es de vital importancia dentro de las partes que tenemos en el refrigerador. Muy bien, comenzaremos por identificar los principales problemas. En el área de congelación, nosotros tenemos una parte dentro de nuestro sistema que se le llama evaporador. En el evaporador es donde nuestro equipo de refrigeración absorbe el calor de los alimentos que tenemos tanto como en el área de congelación como en el área de conservación. Ahora bien,
Cuando nosotros ingresamos nuestros alimentos generalmente tienen una porción de humedad. Al igual que en el medio ambiente, en el aire que nosotros respiramos, tenemos una humedad específica o una humedad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro equipo de refrigeración por sí solo es un sistema que deshidrata, absorbe calor y de igual manera absorbe la humedad por condensación. Cuando nosotros no tenemos unos flujos de aire adecuados dentro de nuestro sistema del refrigerador, de la parte superior del congelador hacia el área de conservación, como pueden verificar, en la parte inferior tenemos distintas salidas para los ductos de aire. Si nosotros obstruimos estos flujos de aire, no vamos a permitir el intercambio de calor del flujo de masa de aire que proviene de la parte superior de menor temperatura y la que tenemos de mayor temperatura suba a nuestro evaporador. Cuando nosotros restringimos estos flujos de aire, tenemos un problema con nuestro equipo. Generalmente los refrigeradores de última generación son equipos que no generan escarcha. En teoría, todo equipo de refrigeración genera escarcha. La diferencia en un equipo sin escarcha es que contamos con una serie de elementos que nos permiten eliminar esa humedad y sacarla de nuestro refrigerador, evitando así la escarcha. Pero cuando nosotros disminuimos estos flujos de aire, generamos congelación en nuestro evaporador, lo cual nos restringe estos flujos de aire. Antes de desarmar, verificaremos que nuestro equipo se encuentre desenergizado. Lo desconectamos y lo desenergizamos. Previamente, ¿por qué razón? Vamos a trabajar con sistemas o componentes eléctricos, lo cual, por nuestra seguridad, evitaremos una descarga eléctrica. Muy bien, comenzamos. Dependiendo del tipo de equipo o de refrigerador, identificaremos que las estructuras y armados en diferentes refrigeradores tendremos diferentes características. En este tipo de refrigerador vamos a desmontar la tapa posterior que tenemos al fondo para extraer los componentes del mismo. En algunos otros refrigeradores tendremos que desmontar la parte inferior para poder acceder a la tapa trasera. Esto ya observando la característica de armado de nuestros equipos. Muy bien. Seguimos desarmando. En este caso se está poniendo un poquito renuente. Para su extracción. Al parecer ya aflojó. Muy bien. Todas las perillas son ensambladas a presión. De igual manera tendremos que extraerlas con las pinzas de punta, como les comentaba, cuando no tenemos el agarre suficiente. Por lo tanto, la extraemos. Como podrán observar, en la parte inferior tiene unas marcas que son sus guías para su posicionamiento. La posición es única. Si no lo metemos de una manera adecuada, el ensamble es inadecuado, podemos dañar nuestras perillas, que es uno de los problemas muy comunes cuando hacemos las reparaciones nosotros mismos. Hay que ser muy observadores al momento de desarmar estas perillas. Muy bien. Vamos a utilizar esta misma charola para evitar perder los componentes. En este caso no tenemos muchos puntos de sujeción. Nos auxiliamos nuevamente de las pinzas para la extracción del mismo. Como podrán ver, el ensamblado es a presión. En algunos casos se pueden presentar pequeñas complicaciones. Lo ideal es hacerlo de la manera más suave posible. Ya salió el otro tornillo. De la manera más suave posible. Esto con la finalidad de evitar dañar los componentes sensibles del sistema.
Muy bien. Verificamos nuestras conexiones eléctricas en el interior y vamos a desconectar para poder hacer la extracción de nuestra tapa posterior. Verificamos que tenemos un ventilador. En este caso, lo primero que tendremos que hacer es que se encuentre libre de obstrucciones y que gire libremente. Muy bien, procedemos a desconectarlo, presionamos el seguro y movemos un poquito hacia los costados. Como podemos ver, extrajimos el elemento y la base del ventilador. Lo que les comentaba con anterioridad, nuestro sistema de refrigeración se ejerce a través de un adecuado flujo de aire. Verificaremos que nuestro aluminio, que en este caso cubre los ductos de aire, se encuentre debidamente sellado. Si no, tendremos que sustituirlo por una cinta nueva de aluminio. En caso de que no podamos encontrar esta cinta de aluminio, podemos utilizar una cinta conocida como cinta para ductos. Es una cinta de uso industrial, la podemos encontrar en ferreterías de más surtidas o grandes. Muy bien, verificamos este flujo de aire, que no tengamos obstrucción, que no tengamos daño en nuestra estructura de unicel, que es el cuerpo por donde dirigimos el aire o las masas de aire de baja temperatura. Cabe recordar, el unicel es un material térmico permeable, no nos permite el paso de humedad y nos permite generar fluidos de masas de aire de baja o alta temperatura sin tener esa pérdida o ganancia de calor adicional. De aquí la importancia. El material que se utiliza en este caso es el unicel. La vamos a retirar un poquito. Verificamos, como les comenté, que nuestro ventilador se encuentra libre de obstáculos y gira libre. El problema con mi refrigerador que identificamos es el conocido problema: mi refrigerador no enfría. Podemos ver la razón de nuestro problema. Mi refrigerador está formando capas de hielo. Esto no debería de suceder, tomando en consideración que un refrigerador que se conoce o que su funcionamiento es sin escarcha o libre de escarcha, no deberíamos de tener estas formaciones de hielo. En este caso tenemos un problema por flujos de aire. Lo que ocasiona el hielo es una obstrucción. Al ser un material sólido, genera una obstrucción al libre flujo de aire dentro de mi evaporador. Toda esta pieza que tenemos en aluminio con los tubos es el evaporador. Por estos conductos fluye el refrigerante. El refrigerante que ingresa entra al evaporador a través de este conocido tubo capilar. En su interior, este gas que fluye en estado líquido a muy baja temperatura tiene la capacidad de absorber calor. Cuando absorbe calor, este refrigerante básicamente hierve y se evapora. En este proceso genero la gasificación o evaporación de mi refrigerante a través de la absorción de calor. Pero cuando yo tengo formaciones de hielo por exceso de humedad en el interior de mi refrigerador, no permite el flujo de aire. Esta formación de hielo me impide fluir el aire. Por lo tanto, para que se den una idea, este refrigerante tiene que fluir a una temperatura promedio de 25 grados bajo cero. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros identificamos el punto de congelación del agua, que es de 0 grados centígrados, me genera un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar estos flujos de aire para evitar la acumulación de humedad y, por lo tanto, evitamos la acumulación o formación de hielo. Entonces, el principal problema que tenemos aquí es que este hielo no permite fluir el aire de manera adecuada. Adicional, mi equipo cuenta con una resistencia
de deshielo. En este caso está saturada ahorita por la congelación, pero la podemos ver que fluye por la parte inferior a través de estos dos cables. ¿Qué es lo que hace nuestra resistencia de deshielo? Cuando mi refrigerador alcanza la temperatura de la cual fue programada, se apaga el funcionamiento de mi compresor, se elimina el flujo de refrigerante en este proceso, se alcanza la temperatura y en automático el control de temperatura va a accionar esta resistencia de deshielo. Cuando esta resistencia de deshielo se activa, empieza a generar calor, derritiendo esta acumulación de hielo. Vamos a pasar este hielo a estado líquido, lo vamos a fluir por una tubería de drenado que se encuentra en el interior, por la parte posterior de nuestro refrigerador, y va a fluir hacia la parte de abajo. En la parte inferior vamos a contar con una pequeña charola que se le llama charola de condensados. Estos líquidos condensados van a permitir nos van a cumplir una función adicional. ¿Cuál es? Que a través de estos condensados, esta agua que tenemos condensada en la parte inferior, va a fluir un tubo de refrigerante de gas caliente, el cual nosotros tenemos que disminuir su temperatura. Cuando este gas caliente pasa por esa tubería en donde la tenemos inundada del agua de condensados, disminuimos la temperatura del refrigerante y permitimos la evaporación del agua. De esta manera, los líquidos que fluyen como condensados hacia la parte inferior de nuestro refrigerador van a tener una segunda función: disminuir la temperatura del refrigerante en el proceso de la condensación y mejorar el funcionamiento en el evaporador. Ahora bien, lo que tendremos que hacer es, primeramente, generar el deshielo del evaporador, y lo vamos a realizar con un poco de agua para evitar hacer o generar derrames dentro de nuestro refrigerador, considerando que tenemos componentes eléctricos. Vamos a colocar franelas con agua a temperatura ambiente o con agua tibia. Un error muy común que tenemos en las cocinas, en los hogares, es que cuando queremos desprender este hielo, queremos agilizar el proceso y aplicamos o utilizamos cuchillos, utilizamos desarmadores. No se recomienda la utilización de estas herramientas para desprender el hielo. Para desprender el hielo lo tendremos que hacer de una manera natural. Nos puede llevar un proceso largo de tiempo, pero lo vamos a realizar de una manera segura. Si nosotros aplicamos presión o fuerza con un desarmador, podemos perforar los tubos de refrigerante. Cuando esto sucede, pues obviamente vamos a generar una fuga y vamos a tener la pérdida del gas refrigerante. Por lo tanto, nuestro refrigerador va a requerir de una reparación adicional, y esto se va a reflejar en tiempos que no vamos a tener nuestro equipo para la operación de conservar nuestros alimentos, y nos va a generar un costo que puede ser prevenido. Se puede prevenir este gasto. Ahora bien, mientras esto sucede, como pueden ver, estamos generando el deshielo suavemente y vamos a estar mojando nuestra franela. ¿Por qué razón? Hay que recordar que el calor fluye de mayor temperatura a menor. Por lo tanto, cuando se igualan las temperaturas, mi agua que tengo o la humedad que tengo en mi franela deja de absorber calor, por lo tanto se igualan las temperaturas y tenemos que estarlas humedeciendo para elevar la temperatura del agua que tenemos en nuestra franela. Facilita el escurrimiento, no lo hacemos en exceso, la tomamos y la exprimimos. Y el proceso lo hacemos repetidamente, como les comentaba, hasta desprender nuestra capa de hielo. En este caso, nos va a llevar algo de tiempo,
Mientras tanto, verificamos con nuestro multímetro las condiciones de mi motor eléctrico. Ya verificamos que nuestro motor se encuentra libre de obstáculos, gira libremente, por lo tanto me dice que mecánicamente se encuentra bien. Tendremos que verificar las condiciones eléctricas del mismo para asegurarnos que este no se encuentre dañado. Por lo tanto, procedemos al uso del multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro en la lectura de continuidad. Como pueden ver, tenemos lectura de continuidad, lo encendemos. Muy bien, vamos a encender nuestro multímetro. Lo que vamos a hacer es verificar que nuestro embobinado o el embobinado interno de nuestro motor no se encuentre dañado, lo que conocemos como en cortocircuito o corto a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos componentes o ambas puntas de nuestros cables donde vamos a hacer las respectivas mediciones nos marquen una lectura de una resistencia acorde al motor que estamos revisando. Que nuestras conexiones de nuestras puntas no tengan una conexión hacia el cuerpo de nuestro motor, lo que conocemos como corto a tierra. Si esto sucede, nuestro motor presenta un daño, por lo tanto tendremos que sustituirlo. Podemos identificar que cuando tenemos un corto a tierra, en algunos casos estos motores pueden seguir funcionando, más sin embargo no están funcionando de una manera segura hacia nosotros. Cabe mencionar y recordaremos, dentro de nuestro refrigerador tenemos grandes concentraciones de humedad. Por lo tanto, la humedad nos va a permitir o nos facilita la conducción eléctrica y esto puede generar una descarga hacia las personas que manipulan los refrigeradores. Muchas de las veces identificamos que nuestros refrigeradores llegamos y los tocamos y muchos decimos, es que me dio toques. ¿Ok? En una de las descargas más comunes que las tenemos a través de la humedad que ingresa a estos motores. De ahí la importancia de verificarlos correctamente. Para facilitar, en este caso este multímetro tiene una tapa de soporte en la parte posterior y procedemos. Hacemos una prueba de funcionamiento del multímetro al juntar nuestras puntas. Empieza a marcar una lectura. Tenemos la batería un poco baja, pero emite un zumbido. Muy bien. Verificamos primeramente ambas puntas sin tocarlas y verificamos que en este caso tenemos una resistencia, está faltando un poquito, consistente de 160 170 ohms. Esto me dice que tengo una resistencia dentro de mi embobinado. Si la lectura o mi embobinado estuviera en corto, la lectura que me daría sería de 0. ¿Ok? Y pudiéramos tener variaciones con un pitido marcándonos la continuidad. Esto nos diría que nuestro embobinado se encontraría en corto, más sin embargo, en este caso no tenemos el zumbido de la continuidad y nos tenemos una lectura de una resistencia que es la que tenemos dentro de nuestro embobinado. Por lo tanto, me dice que mi embobinado se encuentra en buenas condiciones. Lo siguiente es verificar en una de las puntas la conexión a tierra. En este caso, no deberemos de tener lectura alguna. Por lo tanto, verificamos que no tenemos lectura en las partes metálicas que conforman mi motor eléctrico. Esto me dice que el motor se encuentra en buenas condiciones. La parte eléctrica y la parte mecánica. Este motor está en condiciones de seguir operando. Lo que tenemos en la parte, en el otro conector, en este conector, recuerden que tenemos nuestro control de temperatura, en donde extrajimos la manivela. Por lo tanto, en este caso,
Pasamos a verificar en la misma lectura de continuidad y lo que vamos a verificar es que tenemos una continuidad. Por lo tanto, por la temperatura que tenemos de ajuste, este regulador, que es un reóstato, es una resistencia variable, me permite generar los ajustes de temperatura en mi evaporador. A través de este termostato, yo voy a tener el control de temperaturas en el congelador y controlando los flujos de aire, voy a tener el control de temperatura en mi área de conservación. Hay que recordar que en el área de conservación tenemos un regulador de flujos de aire. Como lo pueden ver en la imagen, tenemos nuestro regulador de flujos de aire. Aquí no tenemos un termostato como tal. En la parte inferior es meramente una manivela que controla la cantidad o masa de aire que ingresa al área de conservación. Teniendo este control de flujos o masas de aire, vamos a permitir controlar la temperatura en el área de conservación. Cabe mencionar, ahorita continuamos en lo que seguimos deshielando. Cabe mencionar, cuando hacemos la calibración o ajustes de un refrigerador nuevo, es muy importante realizar estos ajustes de una manera adecuada. Muchas de las veces adoptamos por utilizar los ajustes de temperatura al máximo. No lo requerimos como tal. Deberemos de controlar las temperaturas. Muy bien. Cuando tenemos acceso a un termómetro, este termómetro nos permite identificar las temperaturas que manejamos en el interior. Para poder manejar un control de temperaturas aceptable, un refrigerador en el área de conservación, de congelación, donde metemos las carnes, el pescado, aves y demás, manejamos temperaturas de congelación en los rangos de entre 15 a 25 grados centígrados bajo cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto yo puedo aplicar mi termómetro. Cuando ponga en operación mi refrigerador, voy a tener un control de temperatura de entre menos 15 a menos 25 grados centígrados para poder permitir una congelación y una conservación de mis carnes o productos que requieran conservarse a una menor temperatura. Ahora bien, en el área de conservación, los ajustes y control de temperatura se realizarán en el rango de entre 2 a 6 grados centígrados. En el área donde vamos a guardar los productos lácteos, las mantequillas, quesos, cremas o algún otro alimento que se vaya a conservar por un periodo no muy largo. Entonces, vamos a tener la conservación de 2 a 6 grados centígrados. Las temperaturas que manejaremos en nuestra área de verduras, la manejaremos en el rango de entre 4 y 8 grados centígrados. Esto con la finalidad de mantener la frescura y la hidratación de nuestro producto. En el caso de los jitomates o vegetales que requieren un control de temperatura, esta será entre 4 a 6 grados centígrados como aceptable. No vamos a tener una fruta o una verdura deshidratada, ni tampoco vamos a tener una fruta o una verdura que tenga un proceso de maduración muy rápido. Lo que vamos a hacer con nuestro proceso de refrigeración es precisamente controlar estas temperaturas para poder manejar una conservación de un producto perecedero. Entonces, en estos rangos es lo más recomendable los ajustes de temperatura de nuestro refrigerador. Continuamos con el deshielo. Como pueden ver, algunas partes ya se están deshielando
y se empieza a quebrar. Lo siguiente que vamos a hacer es agilizar nuestro proceso de deshielo con mucho cuidado. Vamos a extraer los pedazos de hielo que ya se encuentran sueltos. Los que se encuentran adheridos firmemente, esos los vamos a dejar hasta que se liberen por sí solos. El proceso nos puede llevar 1, 2 o 3 horas, dependiendo el grosor de la capa de hielo que tengamos. Muy bien. Mientras este proceso se realiza, yo les recomendaría hacer uso de un ventilador que nos permita estar generando ese intercambio de aire. Con este intercambio de aire podemos agilizar el proceso de deshielo, así como nos facilita la limpieza. Muy bien. Cuando nosotros almacenamos productos destapados dentro de nuestro refrigerador, tendremos la evaporación de grasas y de líquidos. Estas grasas se pueden adherir a las paredes de nuestro evaporador. En este caso, nuestro evaporador no contiene grasas adheridas. En algunos casos es muy común que encontremos grasas adheridas, lo cual requerirá la limpieza del serpentín con un agente de limpieza desengrasante, no clorado, no corrosivo. Es muy importante. El aluminio es un material muy suave que reacciona con facilidad ante muchos químicos. La limpieza del evaporador y del área de congelación, así como todo el refrigerador, yo la recomiendo la hagan únicamente con un trapo húmedo y si acaso algún producto desengrasante, para evitar la reacción de los componentes sensibles o materiales suaves como es el aluminio. En este caso evitamos. Yo se los recomiendo hacerlo únicamente con agua, con un trapo húmedo. Lo que hacemos es remover todos estos contaminantes que nos van a generar la disminución de flujos de masas de aire dentro de nuestro evaporador, así como el evitar detergentes muy agresivos que pueden dañar tanto como la pintura como los componentes de nuestro refrigerador. Por lo tanto, continuamos. Ahora bien, les decía, en la parte inferior tenemos una resistencia conocida como resistencia de deshielo. Esta resistencia de deshielo nos va a permitir generar el deshielo en la parte inferior. Como pueden ver, tenemos grandes concentraciones de humedad y estas uniones en los conectores deberemos de tenerlas selladas de una manera adecuada, evitando la formación de moho que nos va a impedir el flujo de la corriente eléctrica de una manera adecuada. En estos casos tenemos conectores que sí podemos desinstalar o desconectar y verificarlos que se encuentren limpios, libres de corrosión. En este caso, como pueden ver, se encuentran limpios, no tienen corrosión en su interior. Únicamente verificamos que se encuentren limpios y volvemos a conectar. Como les decía, la suciedad que tenemos y las grasas que se evaporan hacia la parte superior de nuestro evaporador se mete en estas rejillas y nos impiden los flujos de aire. Este proceso de limpieza a manera preventiva, antes de que nos genere un daño, si nosotros no hacemos esta reparación o esta limpieza periódicamente, yo les puedo recomendar de manera preventiva una revisión periódica cada 6 meses
o mínimo una vez por año. No nos esperemos hasta que nuestro equipo o nuestro refrigerador presente problemas de enfriamiento. La verificación de los conectores, en estos casos, los que tenemos sellados, nos dicen que estos están libres del ingreso de humedad. Como pueden ver, están termofusionados, por lo tanto estos conectores están libres de humedad. En este caso, la suciedad que tenemos está dentro de los ductos y por falta de limpieza de nuestro evaporador. Si nosotros tuviéramos congelada toda la parte inferior, me da indicaciones de que mi resistencia de deshielo se encuentra dañada. ¿Cómo puedo verificar? De igual manera, con mi multímetro, como les explicaba, desconectamos. En este caso, el hielo no nos permite acceder de una manera adecuada hasta la resistencia. Por lo tanto, verifico con mi multímetro. Podemos auxiliarnos del diagrama eléctrico, el cual encontramos en todos los refrigerados en la parte posterior. Muy importante no dañarlos, no romperlos, porque nos puede servir para auxiliarnos al momento de una revisión de componentes eléctricos de nuestro sistema. Y nuevamente, verificando continuidad, verificamos que nuestra resistencia se encuentre en óptimas condiciones. En este caso me dice que tengo una resistencia de 1683 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que mi resistencia no se encuentra abierta. ¿Qué quiere decir? Que no está interrumpida dentro de su circuito interno. Por lo tanto, esta resistencia se encuentra en buenas condiciones. Muy bien, volvemos a conectar y verificamos nuevamente la adecuada conexión de nuestro conector. Por último, en este caso, vamos a seguir permitiendo el deshielo de este evaporador y verificar que opere de una manera adecuada. Para poder complementar esta información, como les decía, en características de términos dentro de los elementos que tenemos en refrigeración, como de electricidad para atender otro tipo de electrodomésticos, en el caso de las planchas, de las licuadoras, meramente trabajan a base de motores eléctricos, de resistencias, y es muy importante complementar esta información de una manera adecuada. De ahí que yo los invito a que tomen un curso el cual sea de su interés referente al tema que ustedes quieran dirigirlo. El IDEF nos permite y brinda a ustedes capacitación en diversas especialidades, tanto como de cocina, repostería, idiomas, dentro de lo que son las áreas tecnológicas, refrigeración, mecánica automotriz, computación y diversas especialidades, la cual sea de su interés. Yo los invito a que visiten la página de Facebook. Pueden visitar la página en Twitter como @idefjalisco y la página de IDEF www.idef.edu.mx, o comunicarse a los teléfonos del plantel que se encuentre más cercano a ustedes. Si no ubican un plantel cerca de su zona, pueden hablar directamente a nuestras oficinas centrales o oficinas generales al teléfono 33 36 15 06 44, donde les podrán brindar una información más acorde al tema de la especialidad que ustedes requieren y el plantel que lo imparte más cercano a la zona donde ustedes se encuentren. Muy bien. Entonces, pues de mi parte, el proceso de la revisión de componentes de nuestro refrigerador la tenemos en la resistencia, condiciones de la misma, que se encuentre con las mediciones adecuadas.
las condiciones y características de nuestro motoventilador, que se encuentre libre de obstáculos, asegurando que el funcionamiento mecánico se encuentre en buenas condiciones. Verificas las condiciones eléctricas, tanto como de resistencia como de continuidad, asegurando un funcionamiento adecuado. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar que se deshiele nuestro refrigerador y lo último que nos quedaría es el armado y la calibración de temperaturas acorde a como se los había comentado con anterioridad. En el rango con un termómetro disponible, en el rango de entre menos 15 a menos 25 grados centígrados en el congelador, en el rango de 2 a 6 grados en el área de conservación de alimentos y de 4 a 6 grados en el área de conservación de frutas y verduras. Muy bien, espero haya sido de su agrado, de su interés. Quieren ahondar más en el tema, los invito a tomar un curso de refrigeración, reparación y mantenimiento de equipos electrodomésticos, o en el caso que tengan interés en alguna otra especialidad, visiten la página y pueden atender los teléfonos. Muy bien, de antemano muchas gracias y quedo a sus órdenes.